Bien, entonces, si les parece, habilitamos el espacio como para hacer preguntas o algún comentario, alguna reflexión en relación a lo que estuvimos conversando, como para empezar a hacer el intercambio y abrir un poco, el, digamos, las ideas y los pensamientos y las experiencias también. Eh, ya todas hemos atravesado por las instituciones y bueno, y hemos experimentado algunas de estas cuestiones en carne propia, así que, digamos, todo lo que podamos reflexionar, pensar y mostrar como alternativas también, eh, digamos, desde la educación y desde el arte siempre ha sido también una de sus estereotipos hacía como transgresor, ¿no? Como lugar también de investigación y experimentación sobre el cuerpo, ¿no? Uno de los grandes disruptores, digamos, de estas miradas y de cuestionarse, bueno, qué es un género y de cuestionarse estereotipos y de cuestionar la hegemonía. Entonces, bueno, quizás este sí sea el aspecto positivo de, digamos, del arte, de esta cuestión investigadora, disruptiva, no me sale la palabra ahora, También indagadora. propositiva, no, 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 ¿Cómo? también propositiva, ¿no? Esto de Así generar propositiva. Sí, sí. propuestas, de mostrar alternativas u otras posibilidades que, es más, haciendo uso y juego con la ficción, justamente de ficcionalizar las realidades o realizar ficciones, también podemos pensarlo, sobre otros modos de considerar, justamente creo que es lo que hace el arte, ¿no? Toma elementos de la realidad para, para mostrar mundos posibles, como han dicho algunos. Y esto que decía María me parece que está bueno, más teniendo la presencia de Mika, de Brian y de Ampi, para que ellos también comenten un poco cómo cómo han sido sus experiencias como estudiantes, no solamente dentro de la escuela, o sea, también reconocer que las escuelas hoy en día son porosas, eh, y por suerte, tanto en nuestro caso la danza como las artes están en muchos lugares a la vez. También se producen algunas otras cuestiones como la estetización general de la existencia, pero no nos iremos por ese lado hoy, sino más bien pensando estas cuestiones de género, sin caer, creo yo, que también es importante resaltar eso, sin caer en una catarsis o en una cuestión acusatoria, porque me parece que es interesante también mirar un poco hacia adelante, sin naturalizar nada de lo que estamos puntuando, sin justificar ninguna violencia tampoco, pero sí me resulta interesante pensarlo. Hay algo que comenta una socióloga boliviana, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que habla un poco de entender también, voy a parafrasear obviamente, entender que todo este conocimiento que tenemos hoy en día surge a partir de un montón de colonizaciones, colonizaciones también en múltiples sentidos y vías, no solamente de arriba hacia abajo, digamos, que igualmente no podemos justificar violencias ni nada por el estilo, pero que es interesante pensar hacia adelante, eh, sin caer en una cuestión. Ella decía también algo así como: no es cuestión en el reconocimiento de lo latinoamericano, de salir con un poncho a la calle y listo, sino como entender también que hoy podemos criticar muchas de estas cosas y observarlas a partir de utilizar herramientas, podríamos decir, de los conquistadores, si los queremos plantear así. Entonces también reconocer que nosotros somos parte de eso, no somos pura una cosa u otra, y hacemos uso de esas herramientas. Lo interesante es poder utilizarlas para mejorar, o por lo menos generar una reflexión crítica en relación a cómo se venían sucediendo algunas cuestiones. Eh,
Así que bueno, les invito yo a los chicos que nos comenten un poco sus experiencias, chicas Sí. también. Me quedé pensando un poco en esto de esta construcción de la binariedad que se ha instaurado, que está instaurada hace mucho tiempo y que recién creo que hace muy poco tiempo, o hace tiempos recientes, que nos empezamos a replantear y a pensar en deconstruir todo eso. Pienso cómo la diversidad de cuerpos ha afectado a esta división y cómo todavía no podemos, o no hemos logrado aceptar verdaderamente esa diversidad de cuerpos, sobre todo en la danza. Entonces me parece que pensarnos en diversidad de género cuando todavía no estamos en diversidad de cuerpos, como que me parece que tenemos un camino larguísimo por recorrer. Y se me venía ese pensamiento, como digo, en la danza propiamente no nos encontramos como cuerpo, aún no nos encontramos como cuerpo, como cuerpos diversos. Y pensando en todo el entramado social, psicológico, que viene después, diversidad de género, como que deberíamos ir pasito a pasito, como pasando por cada escalafón. Solamente eso que se me venía recién. No, es muy cierto. Y también rescato esto que decías de pasito a pasito, ¿no? El otro día pensaba, lo hablaba con Mariana, de que muchas manifestaciones vinculadas a cuestiones feministas, o eso se las alega de violentas, cuestiones por el estilo, pero tomo algo que dice un autor sobre la performance, ¿no? La performance como un modo también de subvertir el orden establecido en las obras tradicionales, donde tenemos el público o el espectador muy tranquilo sentado en la butaca, y el performer, actor, cantante, bailarín allá lejos, y no hay una copresencia cercana, digamos. La performance lo que hace es romper esos espacios, o por lo menos desde algunos teóricos se plantea así, que rompe esos espacios tan delimitados y esos roles tan delimitados, y para romper eso necesita un sacudón, necesita algo. Dice, hay para otras que hablan de la violencia del gesto, no violencia de te voy a ir a pegar en la cara, pero sí necesita una energía para poder tal vez desempolvar justamente algunas consideraciones que han quedado naturalizadas. Y creo que también, volviendo a lo que decía antes de Rivera Cusicanqui, es entender esto que hablamos también al principio, ¿no? De cómo hay manifestaciones artísticas que surgen en un momento histórico y social determinado, con ciertas características, y se erigen de un modo que generan estas diferencias que hablamos, pero está bueno analizarlas para entender por qué surgió así, no directamente decir esto está mal o esto está bien, sino esto ir pasito a pasito, a ir pensando cómo deconstruir y reconstruir tal vez nuestras disciplinas. Porque estoy pensando que hay muchas danzas de diferentes orientaciones, donde los roles de género están muy marcados y están asociados justamente a un sexo biológico determinado. Y creo que no hay justamente la posibilidad de cuestionarnos eso, viene, no sé si decir gracias a que se hicieron de ese modo, ¿no? Yo ahora puedo cuestionar que los roles de género pueden ser distintos porque en tal danza están muy marcados y determinados, y eso es lo que me permite pensar cómo podrían ser de otro modo. Por eso digo, no naturalizar cómo han sido construidas, no es qué lindo todo, cómo funcionó, cómo surgió, pero sí entender que a partir de eso, y ese es el valor que creo que tiene como patrimonio, podríamos decir, cultural, ese tipo de manifestaciones, para decir, bueno, podemos observarlo, podemos criticarlo, y a partir de ahí construir otro modo de pensarlo, que no necesariamente desvaloriza uno u otro, ¿no? Porque si no estaríamos, creo que, volviendo a replicar el mismo mecanismo, pero sí esto, ubicarlo en un lugar
o darle la importancia, creo yo, que merece desde este análisis. Es decir, bueno, esto existió por tal motivo, ¿y qué pasa si hoy lo pensamos de otro modo? Obviamente, ¿qué pasa? Este signo de pregunta, creo que vuelve también a esto que decíamos hoy de, bueno, si yo no soy el poseedor de todo el conocimiento, el estudiante tampoco, queda en un lugar intermedio que en general es incertidumbre, inseguridad, porque también hemos sido educados así, ¿no? Siempre tenemos que estar en la certeza universal, definitiva, y así también es la mera opinión. En vez de poder ubicarnos en certezas provisionales, porque siempre necesitamos algo de donde más o menos sostenernos. No quiere decir vivir en la incertidumbre total, creo que nadie lo hace. Pero también entender eso, cada vez que generamos una certeza, de dónde o a partir de qué o cómo surge. Me gustaría traer que está bueno lo que estabas diciendo. El otro día en un conversatorio del movimiento feminista tanguero, justamente se hablaba de esto de repensar. Yo voy a hablar del tango, que me es lo más sencillo de hablar. De repensar cómo se hacía, por ejemplo, hoy en día, en donde la mayoría de las letras de tango, porque son reproducciones sociales del momento, contienen muchísima violencia hacia las mujeres. Y digamos, la propuesta que surge del movimiento, que a mí me pareció fantástica, es no dejar de pasar esos tangos en la milonga, sino darles el contexto. Es decir, miren, esto es parte de la historia del tango, esto es parte de la historia de lo que nos pasó, ahora somos otra cosa. Y mañana va a ser otra cosa más y se va a ir construyendo en base a eso. Porque el negar esa parte también rompe la posibilidad de construcción. Hoy en día, trayendo también otro conversatorio que se hizo con Hugo Mastro Lorenzo, que es un coreógrafo y ganador del Mundial de Tango 2016, él tiene un libro de estudio sobre la metodología de enseñanza que se utiliza para el tango, en donde básicamente lo que explica es que como danza popular no tiene un método de transmisión que no sea la transmisión oral, entonces esa transmisión oral está condicionada a las reproducciones sociales, porque cada uno lo cuenta desde lo que está viviendo y cómo lo vive, y obviamente uno está entramado en ese grupo social. Entonces, repensar de dónde viene, de esa estructura social, de ese complejo, como decían hoy, de esa montaña de signos que se entrelazan, y por ahí nosotros a veces no percibimos por esta necesidad de dividir en segmentos específicos, porque muchas veces pasa, como decía Mariana hoy, hay algo binario, necesitamos dividir y necesitamos, para entenderlo, formar algo específico, algo corto, algo comprensible, y nos perdemos de toda la variedad y toda la complejidad que tienen todas esas relaciones entre sí. Que bueno, dentro de los métodos de enseñanza que se plantean hoy, que se estudian y que se van viendo, se valora más esa complejitud en contraposición a lo otro. Y estudiar la historia desde esa complejitud, ¿no? Porque si no, si nosotros tratamos de estudiar un momento histórico, esto es bastante obvio, suena ahora que todo el mundo lo dice. Si nosotros tratamos de estudiar un momento histórico desde nuestra mirada de ahora, nunca vamos a llegar a ver las relaciones estructurales que había en ese momento. No podemos atribuirles nuestra mirada al momento histórico que ya está cerrado. Paso palabra. Muy interesante, muy interesante. Creo que algo que ha traído esta pandemia, además de mucha desgracia, lamentablemente, es sí una efervescencia de encuentros
virtuales sobre temáticas muy diversas que creo que han sido posibles justamente por la posibilidad de la virtualidad que permite este medio. Y últimamente creo que se maximizó, se potenció después de la semana de la CESI, pero creo que está habiendo un montón por suerte, de conversatorios y de charlas. La verdad me sorprende esto y me parece que está re bueno que aparezca. Ya lo viene planteándose bastante el tango, la cuestión, me acuerdo de una nota en una revista sobre el tango queer, ¿no? Y eso está re bueno, porque justamente, yo lo venía pensando cuando vos hablabas de las letras del tango, me acordaba de tortazos de ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre de este tanguero, pero habla claramente de un hombre que le pega a una mujer en la calle. Digo, sí, eso, y bueno, y eso responde a una época social. Y está bueno también que no se pierda como testimonio de eso. No para festejarlo, sino justamente esto, ¿no? A partir de ahí construir otras cosas. Y esto que vos decís también, que creo que tiene mucho que ver con nuestra práctica, ¿no? Cómo se transmite el conocimiento, cómo se transmite la cultura. Y eso creo que nos lleva también a sumergirnos en una mirada social y política del arte, ¿no? En donde ningún individuo es pasivo con la cultura, porque se generan juicios, se generan relaciones, como tampoco ningún individuo es pasivo con el lenguaje, tanto como producto como condición de posibilidad del lenguaje, ¿no? Y si hablamos de lenguajes artísticos y del lenguaje de la danza, lo mismo. Y eso nos lleva también a desandar un montón de prácticas, a repensar los modos, los cómo, y no solamente desde el concepto, sino también desde la acción, ¿no? Y creo que vuelve otra vez a relacionarse con esto de cómo entendemos a los demás, a nosotros, las otras, en relación con uno, con una misma. ¿Qué más? Acá Marcela Sagel dice por el chat que en folclore sucede algo similar, no por las letras, sino por los roles de cada uno. Sí, son varias, digamos, las orientaciones en danza que, digamos, hay roles que precisamente responden a estos estereotipos. En la danza clásica también es muy evidente, digamos, los estereotipos de género, digamos, el varón que manipula a la mujer, el varón que tiene la fuerza, el varón que enamora y la sutilidad, ¿no? De la mujer que es manipulada por el hombre. Y digo, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué reflexión hay? Y cómo desde la escuela podemos, no sé si transformar esa mirada, pero sí poder reflexionar críticamente sobre eso y, digamos, encontrar a qué responde, ¿no? Ese estereotipo, entender que es un estereotipo, como decía Brian, que surge en un determinado momento histórico, pero que desde nosotros o de nosotras podemos, digamos, cambiar digamos, ese pensamiento o ese rol, digamos que ese rol puede tener muchas aristas y no solamente la del estereotipo. Claro. El otro día, sí. Permiso. Sí, adelante. Buenas tardes a todos. El tema básicamente en folclore nosotros estamos acostumbrados, y yo ahí tengo varios alumnos, exalumnos, ahora colegas, en el que la mujer tiene un rol muy de sumisión, muy de un nivel, yo digo siempre, y yo lo cuestioné siempre también en ese aspecto, y de verdad, si uno busca, revisa, mira, históricamente hay muchas mujeres en las cuales uno tendría que también poner la mirada y que también hacen a nuestra cultura folclórica, mujeres como la Pasto Verde, Carmen Funes en el medio del sur, Rubia Moreno, la samba esa que tanto se conoce,
no es más que una pulpera en Santiago del Estero, en un momento muy puntual de la revolución, de nuestras causas, por mencionar algunas, Juana Zurduy, cuánto hay de fortaleza en esas mujeres, la Pomenia, que ustedes saben que es una mujer que existe todavía en Jujuy, cuánto tenemos ahí también de fortaleza, de nada que ver con la sumisión que por ahí se impone cuando nos dicen que debemos danzar de tal o cual manera. Coincido con lo que dice Diego y también Mariana, esto de no dejar de tenerlo presente porque fue algo que ha sucedido, pero sí poner foco en esos roles. Yo no hace mucho leí un artículo en donde una estudiante y profesora de folclore decía que en sus clases de folclore no podía evitar recordar que ella tenía que ponerse los zapatos y la pollera, y veía que sus compañeros, que también hacían zapateo como ella, las polleras no las tenían colocadas. Y entonces ella veía que ahí había algo que no era, digamos, igualitario, un trato igualitario. Bueno, por eso que también quería intervenir un poquito en esto de revisar siempre, ¿no? Esto que decía Brian, no dejar de ponerlos en el lugar que hay que ubicarlos, pero con una mirada reflexiva, como decís Mariana, que no es tan así, que la mujer siempre tuvo un rol mucho más fuerte del que nos dicen nuestras danzas. No era tan sumisa la mujer de otros tiempos. Lo que sí tenemos hoy es un empuje, un montón de voces, un montón de cuerpos, un montón de expresiones que hacen que esto no sea menor y que tenga mucha fuerza. Entonces eso es lo que nosotros debemos rescatar y seguir sumando esas fortalezas. Igual hay todavía, queda un trecho muy largo, como decía Mica, todavía estamos con algunos lugares en donde no podemos acceder, entonces todavía falta, digo yo, un poquito, pero vamos encaminados, que creo que eso es lo que realmente es importante. Celebro, por supuesto, como siempre, estos espacios reflexivos que da nuestra escuela de danza y los aportes de todos los que están aquí. Gracias, paso palabra. Gracias, Marce. Muy importante la mirada de las docentes y los docentes de la escuela. Me parece que eso suma un montón. Acá también tenemos en el chat Emilia Busi, que nos dice, ¿no?, lo importante de no dejar al azar del alumno, ¿no?, el encuentro con esta historización de los estereotipos, sino intentar exponerlos en la práctica, problematizarlos ahí, ¿no?, dar un espacio para conversarlos. Creo que esa puede ser una salida sin plantear una fórmula, ¿no?, desde este lugar que hablábamos de qué pasa cuando nos quedamos en la incertidumbre de cómo construir el conocimiento, si ya no soy el depositario total y tampoco lo es el estudiante, sino, bueno, damos un espacio para conversar sobre esto, analicemos esto, agarremos una letra de tango que tenga esos estereotipos expresados, o una danza folclórica donde estén muy marcados esos roles de género, conversémosla, ¿cómo sería? Desarmémosla un poco y propongamos a partir de ahí otras posibilidades. Si no, creo que estamos teniendo también una mirada de la tradición, y de la tradición cultural amplia, no hablo solamente del folclore, que en general se le asocia solamente, pareciera al folclore, de la tradición cultural en general, de un tinte tal vez muy conservador, como si en un momento se definió la tradición y ya está. Entonces, ¿qué hacemos dentro de 100 años? ¿Y qué hacían antes de que se defina la tradición así? Es como bastante extraño, ¿no? Ahí está Emilia. Buenas. Y también nos dice acá
ahí nos había pedido la palabra Valen, pero también rescato lo que puso Luis en el chat, ¿no? Y Sonia, ¿no? De las miradas hegemónicas y cómo Luis dice que tomando clases, ¿no?, de tango ha sentido mucho la presión social de ocupar el rol masculino. Y eso es interesante, sin quitarle protagonismo al feminismo, que me parece que es uno de los movimientos políticos más importantes en cómo ha emergido en este momento a nivel mundial, no porque haya surgido ahora, porque viene hace muchos años, y algo que también hablaba Marce que me llevó a pensar, que esto es un paréntesis, ¿no?, en los feminismos de la igualdad y los feminismos de la diferencia, digo que es algo interesante a investigar. Pero bueno, ¿cómo se construyen esos estereotipos y esa mirada hegemónica, ¿no? Cómo también hay presión sobre el lado masculino por ser más masculino, y una doble presión, podríamos decir, sobre el lado femenino. No sé si Valen o Emilia, si querían... Bueno, dale, Valen. Bien, hola, buenas tardes a todos, todas. No, yo quería sumar a lo que decía Marce, digo, más allá de esas mujeres que conocemos de renombre, históricamente en el folclore, a verla, es bastante obvio, si uno estudia la historia del hombre en nuestro país, es bastante obvio que es más importante la presencia femenina en lo que ha sido el desarrollo de actividades agrícolas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hombre era llamado a las milicias y si no quería parar, se iba, ¿sí?, huía, desertaba. Entonces la presencia femenina fue mucho más importante. Por eso me parece súper importante esto de que decían de replantearse lo histórico en la clase, lo histórico de ese rol, quiero decir. Es muy probable que haya sido mucho más importante la presencia femenina en el desarrollo de estos hechos históricos que consideramos ahora parte de nuestra tradición. Y bueno, y considerando siempre esto, la tradición como un proceso. Digo, la tradición, o sea, no es eso que pasó. La tradición pasa, sucede constantemente. Entonces esto también es tradición hoy. Y esta tradición sí tiene ese arrastre, pero tiene todo lo que constituye nuestro contexto actual. Me parece que la presencia femenina en el folclore está denostada por quien cuenta la historia, pero en realidad ha sido otro el papel que ha llevado a cabo, que ha ocupado, el lugar que ha ocupado y que ocupa claramente lo femenino dentro de esta disciplina en particular. Totalmente, ahí es lo que, ¿no? En parte lo que decía Sonia, ¿no? Cómo se va construyendo esa mirada hegemónica, y está muy bueno esto que dice Mica en el chat, ¿no? Que lo que comentaba Silvia Cervini, que la tradición no es conservadora, sino que las conservadoras son las personas. Creo que se engancha con esto de que ningún individuo es pasivo en relación a la cultura, ¿no? Y que tampoco ningún individuo puede dar cuenta de toda la cultura por sí solo. Entonces, enarbolarse en yo soy la cultura, yo soy el arte, es un gran temita, ¿no? Creo que eso es bastante complejo y se me siguen disparando múltiples líneas que van hacia lo docente, hacia lo artístico específico, hacia lo epistemológico, ¿no? Esto de pensar los roles, por ejemplo, estaba pensando en el rol del varón en la danza clásica, que se definió en un momento, no en un momento así, sino en un momento, en un periodo, en un proceso histórico, pero en un momento de la historia general de Occidente sobre la danza espectacular, ¿no? Pero que también esa danza y esa danza clásica es una apropiación y ahí empezamos con otra diferenciación y categorización, que es una apropiación de la cultura o del arte culto del arte popular, ¿no? Toman del arte popular, dependiendo cómo lo
lo definamos, o de la cultura popular, toman ciertas danzas, le bajan el tiempo, le quitan algunas cuestiones que no encajaban con los estereotipos de la alta sociedad, o lo que debería hacer nuestra cuestión normativa. Y se va de a poco generando el rol del hombre dentro de la danza clásica como más bien el sostén de la mujer, que va a tener su momento virtuoso también, y así se va construyendo también toda la imagen femenina, ¿no? Femenina, etérea, y cómo eso Sí. se filtra, bueno, en realidad no se filtra de un lado al otro, yo creo que es parte del mismo movimiento, que se da tanto en el arte como en otros lugares de la sociedad, ¿no? Esta posición y esta caracterización del rol femenino. Sí, esto que empezó, que se llamó después en un momento las danzas altas y las danzas bajas. Las danzas bajas eran las populares, las que bailaban el pueblo, y las danzas altas eran las que bailaban los cortesanos y toda la realeza. Volvemos a esto binario, ¿no? Como siempre se generan las cosas por oposición y, digamos, en un punto para entenderlas, pero que quedan, digamos, estancadas en polos opuestos, digamos, y no en complementarias, no como cosas complementarias o que pueden convivir. O sea, esta cuestión de, digamos, de dar espacio a lo diverso, que cuesta muchísimo salir de esa binariedad, ¿no? Bueno, ¿cómo es convivir con lo diverso, con más de dos posiciones que se complementan, sino que también es que haya un colectivo, digamos, donde existan muchas posibilidades y no solamente dos que se complementen. No sé quién... Y ahí, Emilia, otra vez, que es muy interesante. Y hay una pregunta muy No, está buenísimo. Sí. Está buenísimo, ¿no? Esto, si se intercambian los roles a la hora de danzar. Es muy buena pregunta. Creo que también... Perdón. Pregunto porque estoy haciendo un poco investigación de ESI, digamos, en esto. Es un poco lo interesante, me encanta haber tenido el espacio para participar y escuchar, porque como el jueves vamos a trabajar algo de esto con Cecilia, y es en relación a los intereses, ¿no? Y a las problemáticas que surjan a partir de acá. Tenemos preguntas que por ahí no sabemos, que es de ignorancia, de estar todos como en estos cubículos que tenemos, ¿no? Viste, las de psicología acá, los de danza allá, qué sé yo. Y algo que surgió en relación a conversaciones que hemos tenido con los alumnos, ¿no? ¿Qué pasaba con esto que ustedes están nombrando, ¿no? De los roles específicos de género, y qué pasaba específicamente en la danza en esto, ¿no? Estas demarcaciones, folclore, tango, que por lo menos al espectador común está el varón, está la mujer. Que no solamente, no sé si se pueden cambiar, sino que además no hay más. Nos quedamos como ahí, ¿viste? ¿No? Ay, perdón, era la palabra de Brian, yo me metí. Brian, perdón. No, dale. Si puedo, respondo de tango cuando termines. Bueno, porque me parecía, de hecho estuve chusmeando, buscando ahí, googleando muy, muy pobremente, porque no sé por dónde buscar, compañías, a ver si esto se modificaba, ¿no? Si había algún varón con un tutú, si había alguna de estas cosas queriendo romper el estereotipo. Entiendo que hay algo de lo tradicional que se sostiene, que tiene que ver con la danza pura, ¿no? Pero también pensaba qué pasaba con la actualidad, digamos, con estos el ballet del Trocadero, con eso me encontré. Pensaba con estas nuevas identidades de género, ¿no? Que no responden ni al masculino ni al femenino histórico, ¿no? Entonces esta reinterpretación ahí, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, perdón, listo. Nada, era una pregunta, es de recolectando ahí, de chusmeando. Genial, buenísimo. Dale, Brian, si querés, nos quedan 4 minutos de esta sesión. Ahí hay algunas ballet de Trocadero, yo decía las obras de Matthew Bond, ahí Mariana dice Bartolina Gilla, pero dale, Brian, dale que tenés unos 4 minutos. Bueno,
Arranco con tango en la escuela. Y de paso también cuento un poco cómo fue la experiencia en los 6 años que llevo dentro de la carrera de tango en la escuela. Que ha habido muchos cambios, enormes algunos. Cuando yo entré, por ejemplo, estaba súper estático el hombre y mujer, y no había con qué darle. Después de eso se pasó a decir, bueno, hay que aprender ambos roles. Yo, que me identifico como hombre, bailo de mujer, no decía bailo de un rol receptor, un rol seguidor, como en algunos otros lugares se llama. Por ejemplo, hoy en Capital se usa la nomenclatura de swing, leader, follower. O sea, conductor, seguidor. Después, con el tiempo se van introduciendo nuevas ideas. Nosotros, por ejemplo, en las clases usamos emisor y receptor, para quienes nos conocen a Lucre y a mí, porque nos gusta la idea de hablar desde la comunicación, en donde eso es recíproco. Porque, por ejemplo, cuando entra Lucre en la escuela, digo con nombre porque justo de ella es el caso que se me viene más específico. Trae el paradigma de dinámica recíproca, se llama, que es una forma de danza para el tango, un paradigma de danza en donde la construcción del baile es de ambas partes de la pareja, sin importar su sexo, sin importar su género. Ambos tienen iguales condiciones de proponer y de aceptar esa propuesta para generar la danza. Entonces ahí se quita de lado totalmente lo que decía Mariana del binarismo. Pero son lugares en donde se van dando o se va rompiendo o se va replanteando. O sea, esto también hace muchos años, empezó, como decía Diego Enrique, con el tango queer. El tango queer, es importante decirlo, casi que diríamos que no nace en Argentina, hay muchas fuentes que lo introducen en Turquía. O sea que también esta situación social que siempre ha tenido el tango, que crece cuando crece afuera y después viene para Argentina, que es algo bastante importante. Y cuando llega el tango queer empiezan a romperse muchos códigos que normalmente se atribuyen a la tradición dentro de las milongas, de los ámbitos sociales de tango. Hay códigos formales que se atribuyen a la tradición de no, porque siempre se hizo así, que en realidad son pautas sociales del momento, pautas hegemónicas, que nada tienen que ver con la tradición, digamos. Son pautas que se imponen por una cuestión de, se podría decir, control de la normativa hegemónica, que después también se traducen a los talleres, a las clases y a los distintos lugares. Y ya con eso corto porque queda menos de un minuto. Pero bueno, espero haber respondido de la parte del tango. No, está muy bueno. Les invitamos a ingresar si quieren una vez más. Sabemos que es bastante molesto este sistema, pero por ahí para hacer un cierre y tal vez a discutir algunas otras cosas. Hay un aporte de Julieta, otra profe de la escuela, que es muy interesante. Pero bueno, les invitamos un esfuercito más de volver a entrar. Así cerramos entre todas y todos.